Jóvenes, muy buenos días. Les habla la doctora Varías. El día de hoy nos toca de contenido la médula espinal. Como bien es sabido, la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, ya que ella es la encargada de los centros de reflejos y la vía de conducción entre el cuerpo y el encéfalo. Entonces, la médula espinal podemos decir que es la porción caudal del sistema nervioso situado dentro del conducto raquídeo. O también se puede definir como la prolongación de la médula oblonga colocada dentro del conducto raquídeo y la localizamos a nivel de la segunda vértebra lumbar. En la siguiente diapositiva observamos el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo contenido dentro de la cavidad craneana, protegida por los huesos del cráneo. Y la médula espinal se encuentra protegida por la columna vertebral, por sus ligamentos, por sus músculos, por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que la médula espinal está dentro del conducto vertebral o conducto raquídeo. La médula tiene por delante los cuerpos vertebrales, hacia los lados las apófisis transversas y hacia atrás las apófisis espinosas. La médula se encuentra protegida por las meninges raquídeas, que sabemos que adentro hacia fuera tenemos la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La dura madre está separada de los cuerpos vertebrales por medio de un espacio llamado espacio epidural, donde encontramos vasos sanguíneos y una masa de tejido adiposo. A ambos lados de la médula espinal salen raíces nerviosas, como tenemos la raíz sensorial en la parte de atrás y en la parte de adelante esa raíz nerviosa motora o ventral es la que está emergiendo para formar el nervio raquídeo. Entonces, en el centro de la médula espinal vamos a tener la sustancia gris, que está constituido por los cuerpos neuronales y por fuera está protegido por una matriz de sustancia blanca. Las características de la médula espinal son las siguientes. Su longitud es de 42 a 45 centímetros. Se continúa hacia arriba con el tronco encefálico a nivel del agujero occipital. Es abultada en dos segmentos, un superior llamado cervical y un inferior llamado segmento lumbar, desde donde parten raíces nerviosas que se dirigen hacia los miembros superiores y miembros inferiores. Termina afinándose para formar el cono terminal
a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar. Está recubierta por las meninges craneanas. Entre la pía madre y la aracnoides vamos a localizar el líquido cefalorraquídeo. Y en la parte más externa encontramos la otra meninge llamada dura madre. Como su nombre lo indica, es dura, es fibrosa, es resistente y se fija hacia arriba al nivel del foramen magno. Sigue cubriendo a la médula espinal igual que el resto de las otras dos meninges, que serían la aracnoides y la pía madre. La dura madre se fijaría también a los forámenes de conjunción o a los forámenes vertebrales, que se van a fijar para ir movilizando a la columna. Posteriormente, hacia abajo, siguen estas envolturas meningias que atraviesan el saco dural, formando solamente un ligamento coccigio que lo fija hacia la parte inferior, porque la médula hacia arriba está fija por la médula oblonga. Esta diapositiva observamos la parte inferior de la médula espinal. A ambos lados, saliendo de la misma, se encuentran las raíces nerviosas que emergen por los forámenes de conjunción. Tenemos una raíz motora anterior o ventral y una raíz sensitiva dorsal o posterior. En la parte final tenemos la porción rudimentaria de adelgazada de la médula espinal, que se localiza en el centro y se denomina filium terminal. Este filium terminal está envuelto en dura madre y se fija a la parte posterior del coxis, que es un hueso que está constituido por 4 a 5 vértebras coccigias. Entonces, las raíces nerviosas son la raíz ventral o anterior motora y la raíz dorsal posterior o sensitiva. La médula espinal tiene forma cilíndrica, ligeramente aplanada de adelante hacia atrás. Su cara anterior o ventral y su cara posterior o dorsal, y en la parte lateral tenemos la cara lateral izquierda y la cara lateral derecha. Como habíamos mencionado, la médula espinal en su extremo distal llega a nivel de L1, L2, donde se encuentra el cono terminal, pero algunas veces puede localizarse más alta o más baja, ya sea a nivel de T12 o a nivel de L3. Por eso la médula espinal, aquí vamos a hablar de las caras. La cara anterior presenta un surco medio anterior. A los lados se localizan los surcos colaterales anteriores, donde emergen las raíces motoras eferentes. La cara posterior
se encuentra el surco medio posterior y a ambos lados de este surco medio posterior localizamos surco paramedios o posteriores y luego los surcos colaterales posteriores. Por los surcos colaterales posteriores van a llegar las raíces sensitivas de los nervios raquídeos. Mencionamos que la médula espinal tiene una configuración interna y una configuración externa que rodea a la sustancia gris, que es central en la médula espinal. Al igual que el sistema nervioso central, está compuesta la médula espinal por sustancia blanca y sustancia gris, ambas sostenidas por células neurogliales. Este es un corte transversal de la médula espinal. Observamos que en el centro tiene forma de una H. Esa H es la sustancia gris, rodeada por la sustancia blanca, donde se encuentran los axones y las dendritas. Y en la sustancia gris se encuentran los cuerpos neuronales. La H, las dos paralelas, vamos a indicar que se designa la parte anterior como cuernos anteriores o astas anteriores y la parte de atrás astas posteriores o cuernos posteriores. Estas dos laterales están unidas por una sustancia gris central llamada comisura gris. En el centro se encuentra perforada por un orificio llamado conducto ependimario. Cuando tenemos las fibras eferentes y las fibras aferentes que forman la raíz nerviosa, estas van a llevar el impulso nervioso hasta los receptores cutáneos y la piel, como también van a llegar impulsos tanto al músculo como a la unión neuroreceptora. La sustancia gris está formada, recapitulando, por tres astas: las astas anteriores o ventrales, las astas posteriores o dorsales y tenemos el asta lateral, unidas por el conducto ependimario. Estas astas laterales se encuentran ubicadas en la médula cervical. Posteriormente van disminuyendo esta parte de asta lateral. El asta ventral presenta células cuya función es motora. Tiene células alfa, células gamma, formando los núcleos denominados anterointerno y anteroexterno. El asta dorsal está constituida por células radiculares somáticas cuya función es sensitiva, constituyendo tres núcleos: el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio de la asta dorsal y el núcleo de la columna de Clark. El asta lateral está formada por células radiculares vegetativas agrupadas también en tres núcleos. ¿Qué es un núcleo? Es un acúmulo de cuerpos neuronales. Ahí localizamos el núcleo lateral,
el núcleo intermedio y núcleo medio. La médula espinal indicamos que tenía en el centro la sustancia gris y en la periferia lo está rodeando la sustancia blanca. La sustancia blanca se divide en cordones anterior, posterior y dos laterales. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Haces ascendentes y descendentes. Entre estos haces descendentes encontramos el haz piramidal directo, el haz vestíbulo espinal, el haz retículo espinal y el haz de fibras olivares y tectoespinales. Los haces ascendentes tenemos el haz espinotalámico ventral. Los haces del cordón lateral de la médula también se dividen en haces descendentes y en haces ascendentes. Los haces descendentes es el haz piramidal cruzado, como bien habíamos indicado que este haz piramidal cruzado es el que capita las astas anteriores y marca el límite entre médula oblonga y médula espinal. Habíamos mencionado que el haz rubro espinal parte del mesencéfalo y va a llegar a la médula espinal, y el otro haz descendente es el haz tectoespinal, que viene de la cara posterior del mesencéfalo, donde tenemos la lámina cuadrigeminal y va a llegar hacia la médula espinal. Los haces ascendentes está el haz espinocerebeloso dorsal o de Fletching, el haz espinocerebentral o de Cowers. Estos llevan sensibilidad profunda inconsciente. El haz espinocerebeloso dorsal o de Fletching aborda el pedúnculo cerebeloso inferior, y el haz espinocerebeloso ventral o de Gowers aborda el pedúnculo cerebeloso superior para llevarlo al cerebelo. El haz espinotalámico dorsal y el haz espinotectal. En el cordón posterior de la médula, que está delimitado entre el surco colateral posterior derecho y el surco colateral posterior izquierdo, se localizan estos haces ascendentes, como es el haz de Wall o Gracil, y el otro se denomina de Burdach cuneiforme. Esta diapositiva nos muestra un corte transversal de la médula. Observamos sustancia gris central y en la periferia están la sustancia blanca, tractos, haces, como lo mencionamos anteriormente. Estos tractos llevan los estímulos de la médula espinal hacia la corteza cerebral y luego los descendentes vienen de la corteza cerebral a la médula espinal. En la parte posterior, en el cordón, vemos el fascículo de Gracilis, el fascículo de Cuneatus.
En el asta posterior observamos la sustancia gelatinosa de Rolando, el haz espino-cerebeloso dorsal, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espino-cerebeloso ventral, el tracto espino-olivar y en la parte anterior el tracto espinotalámico ventral, el tecto espinal, córtico espinal, tracto vestíbulo espinal. Es así entonces como todos estos haces pasan por la médula espinal a través de la sustancia blanca. Irrigación de la médula espinal. La irrigación de la médula espinal está dada por las arterias espinales posteriores, que éstas se originan de ramas de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa inferior posterior. La arteria espinal anterior, esta también se origina de una rama de la arteria vertebral, discurre inferiormente en la fisura, da origen a arterias surcales que penetran en la médula e irrigan aproximadamente 2/3 del área transversal de la médula espinal. Pero estas dos arterias, las espinales posteriores y la espinal anterior, no abarcan toda la irrigación de la médula, sino que solo la parte superior. Y la mayor parte de la médula va a estar irrigada por las arterias medulares segmentarias anterior y posterior, que derivan de las ramas espinales de las arterias cervicales ascendentes, cervicales profundas, vertebrales, intercostales posteriores y lumbares. Estas arterias segmentarias se asocian especialmente para darle irrigación a la intumescencia cervical y lumbosacra. Pero no podemos dejar de mencionar la gran arteria medular segmentaria o de Adam-Witz. Esta generalmente se encuentra en el 65% de los individuos en el lado izquierdo. Va a dar irrigación a 2/3 de la médula espinal, incluyendo la intumescencia sacra. Entonces decimos que las ramas espinales anterior y posterior van a originar irrigación a la médula. Las venas, vamos a tener 3 venas espinales anteriores y 3 venas espinales posteriores. Algunas veces también drenan 12 venas medulares anteriores y posteriores y venas radiculares, donde van a ir a terminar o a drenar en los plexos venosos vertebrales internos. ¿En qué lugar? En el espacio epidural. Y otros atraviesan el foramen magno para llegar a los senos durales y a las venas vertebrales localizadas en el. Por último, hablamos y mencionamos los nervios raquídeos. Son 31 par de nervios raquídeos que se desprenden a ambos lados de la médula espinal. Tenemos 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un solo coccigio. Cada nervio raquídeo, después de salir por el foramen de conjunción, se divide en 2 ramas, anterior, motora,
eferente y una rama posterior sensitiva aferente. Tenemos 8 nervios cervicales, pero los primeros 4 están contenidos desde el foramen magno y el resto de los otros 4 llegan a la séptima cervical en el borde inferior del foramen de conjunción. Esta es la única región de la columna vertebral que no salen directamente por los forámenes de conjunción porque tenemos 8 nervios cervicales. Los 4 restantes y el primer dorsal forman el plexo braquial. Luego tenemos en la intumescencia lumbosacra o lumbar estos nervios que van a darnos la inervación a los miembros inferiores. Esta inervación constituye uno de los nervios más largos que tenemos después del vago, el plexo ciático. Es así como damos por terminada la clase del día de hoy. Tienen para consultar su otro documento que estaba ya con anterioridad en la universidad y su libro texto que ustedes manejamos y yo, Moore. Tengan un descanso tranquilo, estudien. Posteriormente me estaré comunicando con ustedes para ver qué conducta seguimos con nuestras evaluaciones. Un abrazo a todos.